Morelos, un estado de la República Mexicana lleno de historia, costumbres y tradiciones milenarias. La entidad se ubica al sur del país, colindando con Puebla, Estado de México, Guerrero y el Distrito Federal. A lo largo de la historia han dejado huella numerosos personajes que podemos ubicar en diversas épocas, tomando en cuenta el tiempo prehispánico, de la colonia y revolucionario. El objetivo de este video documental es conocer la tradición de un personaje místico y lleno de colorido, cuya imagen ha tomado fuerza iconográfica en los últimos años. La narrativa oral cuenta que fue emanado de las circunstancias críticas que vivían en su momento los habitantes nativos de los poblados, por lo que se vieron con la necesidad de aprovechar los días de descanso que les otorgaron los grandes acaparadores de las tierras, los únicos 3 días de descanso de todo el año previo a la Cuaresma, días sagrados basados en la religión católica. De esta forma nace el Huehuetzi, palabra del vocablo náhuatl que significa viejito. Huehuetzi o huehuenches. Se le conoce como el primer disfrazado según algunos historiadores. Ese disfraz lo hacían con trapos, ropas viejas y pintándose parte del rostro con tizne, polvo que se origina por el humo de la quema de la madera, dejando una tonalidad oscura, simulando barba prolongada de los españoles. También la burla era dirigida hacia la mujer española por su estilo de vestimenta que en esos tiempos usaban. Con el paso de los años, esta barba es modificada por fibra de palma, ixtle y otros productos similares, para una mejor representación. De igual condición colocaban plumas de aves nativas en los sombreros, dando un aspecto ridiculizado, burla dirigida a la clase alta de los españoles. Esta es una referencia del origen del disfrazado. Otras de las leyendas de la narrativa oral cuenta que la servidumbre se vestía con ropas similares para poder entrar a las grandes fiestas que se organizaban, a la cual obviamente no eran invitados. Surge otra leyenda que representa la peregrinación de los aztecas, antes de fundar Tenochtitlan, que en su caminar cargaban víveres y otras mercancías. Por esta razón, al caminar solo movían los pies y cadera. Es así como algunos pobladores nos explican el surgimiento de este singular personaje. El señor Honorato Alarcón Carmona nos cuenta su versión. Chinelo se llama el disfrazado que comenzó el 7 de abril de 1872. Chinelo es la chía que se tuesta en el comal o en la sartén, y el brinco se dice chinelo, chinelo. Eso es con relación al chinelo. Los diferentes argumentos de las diferentes localidades en el estado de Morelos tienen sus propios argumentos. El argumento de Tlayacapan es raíces histórico-culturales. En Tlayacapan, el famoso disfrazado es con 3 plumas que significan nacimiento, vida y muerte. El señor Honorato Alarcón Carmona nos narra que está basado en la vestimenta del dios prehispánico Quetzalcóatl. Por esa razón, se mantiene sin cambios desde su creación, que consiste en vestido blanco con rayas de color azul y el sombrero adornado con plumas de 3 colores. Y que el famoso disfrazado es una réplica de Quetzalcóatl, el sacerdote que gobernaba en Tula. Bien, el sacerdote en Tula tiene 5 plumas. Las 5 plumas nos mencionan los 5 soles, las 5 eras. Ya se terminaron 4 eras, estamos viviendo la era del 5.º sol. El disfrazado o chinelo de Tlayacapan son los únicos disfrazados que a la hora de hablar cambia su voz para no ser descubiertos una vez que se quitaron el disfraz y así seguir en el anonimato.
Este ícono de los carnavales de Morelos, conocido ya mundialmente como el Chinelo, se ha convertido en estandarte para todos los carnavales y que se presenta en diferentes formas de vestir de acuerdo a sus costumbres y tradiciones del pueblo donde se desarrolla dicho carnaval. En la actualidad, los pueblos más arraigados a él, que lo adoptaron en sus fiestas de carnaval, podemos nombrar Chiconcuac, Tlaltizapán, Cuautla, Atlatlaucan, Totolapan, Jutepec, Yautepec, Tepoztlán, Tlayacapan, solo por mencionar algunos. Pues los chinelos, el carnaval, todo el pueblo lo esperamos con ansia cada año. Siempre estamos, ya faltan tantos meses para el carnaval y ahora para el próximo carnaval vamos a hacer esto. La verdad es que es una emoción muy bonita, una tradición con la que el pueblo se siente muy unido porque todos estamos de fiesta, estamos contentos, entonces es algo que realmente el pueblo y gente de afuera pues disfruta. Sus sones son una música muy pegajosa, los escuchas y bueno, los pies se mueven en automático. Esta forma de disfrutar el singular personaje es acompañado de una banda musical que ambienta todo un recorrido por diferentes calles del pueblo en festejo. En su origen no existían sones determinados, se ambientaba con sonidos producidos con la boca, conocidos como chiflidos y gritos de alegría, que se adaptaban a un ritmo que se generaba con botes viejos. Jesús Mesa, apodado Chucho el Muerto, inventa más de 72 sones para el brinco del chinelo, que él llamó Etzinelogua, movimiento de hombros y cadera, y que además eran cantados. La primer comparsa eran dos comparsas, según la de los ricos, que era la central, la de los pobres, que era la de la chancla. Y así la central, pues la organizaban los ricos. Pagaban las orquestas la música del chinelo, los ricos. Y ya los pobres, según pues, cooperaciones y rifas que hacía uno, y se organizaba uno y cooperaba uno. Es muy padre esta tradición que se vive en diferentes municipios. Yo estoy orgullosa de ser de Tlaltizapán y de participar en esta tradición porque es familiar, con amigos más cercanos, los invitas y creo que a todo el mundo le gusta. Porque era como una competencia a ver quién aguantaba más. Tanto que una vez, un año, las tamboras, una acabó pedazos porque le daban con ganas. O sea, siguió tocando todo. Siguió, toca y toca y toca. El señor que le tocaba, que la tocaba la tambora, le decían el rorro. Se llamaba Hilario, pero le decían el rorro. Y le daba con ganas y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Se acabó la tambora ahí. He invitado amigos de otros municipios, de otros estados, que no conocían la tradición y cuando vienen me dicen, wow, ¿por qué no me habías dicho que esto existía antes? ¿No? Es muy padre y los invito a todos que se unan a las tradiciones de Morelos, a los chinelos. Es una raíz que la traemos marcada. Los chinelos para mí, pues, me representan, ¿no? Representan lo que soy, mi cultura, mis raíces, mi pueblo, mi país, ¿no? He visto muchos documentales donde incluso en otros países, ciudadanos que son de aquí, del pueblo, de Morelos, y viven en Estados Unidos, pues en esta temporada pues añoran mucho estar aquí, ¿no? Y se siente un sentimiento muy bonito porque te identificas con ellos, todo mundo realmente disfruta lo que es la fiesta del pueblo. Entonces hay muchas cosas que con el paso del tiempo han cambiado. Mi abuela me comentaba y muchos adultos mayores
que los huehuenches en sí fueron la tradición original, y de ahí se da una evolución a lo que es el chinelo, como siempre haciendo pues burla, ¿no?, a los españoles con vestidos holgados. El vestido y el disfraz lujoso como lo adornan, Ajá. Pero era muy bonito antes porque venía el tren desde Cuautla, venían con chinelos ya venían desde por allá. Invitados. Gente, ya venían, sí, ya venía grupo, pero venían en el tren. En su mayoría, cada pueblo cuenta con más de una comparsa y que recorren en diferentes calles para posteriormente reunirse en la plaza principal. Cuando se escucha el primer cohete, anuncia que el carnaval ha iniciado. De esta manera, los mayordomos u organizadores entregan una bandera ya confeccionada y con el nombre de la comparsa para ser ondeada durante el baile del carnaval. Realmente sigue siendo una festividad muy bonita para los chiquitos, para los grandes, para los abuelitos también, ¿no? Mi abuelita me ha contado muchas historias sobre lo que es el carnaval o cómo era antes. Y pues yo me doy cuenta de que ahorita realmente ha cambiado también mucho. Pero al final de cuentas viene siendo algo que nos une como nuestra gente, ¿no? Como pueblo. Juan Carnaval y pues antes pues empezaba desde el viernes, ahora ya desde el miércoles. Ajá, y así se ha venido la tradición de Juan Carnaval. Hay varias cuestiones que cambiaron, por ejemplo, desde los trajes, ¿no?, de chinelo. En distintas regiones de Morelos pues hay los trajes de Tlayacapan, los de Tepoztlán, los de aquí de Tlaltizapán, que a mí me parecen los más bonitos porque tienen muchos detalles, ¿no? Son como que con mucha Shakira, los decoran mucho, la gente realmente invierte en sus trajes y hace que luzcan muy bonitos. Antes me contaba mi abuelita que pues solamente las comparsas iban llenas de puros chinelos. Ahora ya cualquier ciudadano que quiera bailar pues igual se une, ¿no? Y eso también es bonito porque desde chiquitos como grandes pues pueden ir bailando chinelo y todos lo disfrutamos. Yo para mí siento que es un orgullo y un gusto porque no me duele hasta gastar. Es lo bonito del carnaval, Sí. que hasta los viejitos nos alegramos. Ah, pues ¿verdad? sí, nos da gusto. Y a ver, ¿qué es la vida? Es bonita la vida para mí, sí, estoy contenta. Es una fiesta que cada vez se hace más grande. Antes me acuerdo que eran como 4 días, ahora ya son 8. Y bueno, desde el Día de Viudas, que empieza el miércoles, hasta el martes, que termina. Otra forma de iniciar dicho carnaval según el pueblo y sus costumbres es la existencia de otros personajes ya muy conocidos por todos los lugareños, denominados las viudas, y es nada menos que hombres disfrazados de mujer. De igual manera recorren por las calles exhibiendo un muñeco dentro de un féretro que representa el mal humor. Una vez llegado a la plaza central, se quema y sus viudas le lloran. Es así como le dan paso al buen humor e inicia el carnaval en toda su expresión. Es muy padre porque pues todos estamos en una misma conexión. Incluso el último día, que es el martes en la madrugada, no, ya miércoles, perdón. El miércoles a las 5 de la mañana pasa la última comparsa y es como ese sentimiento de tristeza, ¿no? Porque van tocando a las golondrinas y van todos como tristes de que ya acabó el carnaval. Incluso hay mucha gente que se levanta a las 5 de la mañana a dar la última vuelta y es algo muy bonito. La presentación de estos trajes son muy variados, unos muy conservadores, otros muy elaborados,
y algunos considerados más elegantes. Tal es el caso del pueblo de Tepoztlán. Bueno, nosotros como tepoztecos tenemos esa costumbre de ser alegres, de ser characheros, nos gusta el relajo, y más cuando ya se acerca el carnaval. Por ejemplo, cuando nosotros decimos ya se acerca el carnaval, es que porque hay que hacernos de un traje de chinelo, ¿sí? Y la verdad, la persona que se coloca o viste un traje de chinelo es que tiene mucha sangre de tepozteca como para disfrutar ese ritmo, porque vamos a tomar en cuenta las inclemencias del tiempo. Las inclemencias del tiempo, tenemos en cuenta el calor, e ir cubierto con una túnica de terciopelo. La cabeza la llevamos cubierta con pañoletas o paños, no sé cómo se llama, una máscara, y el sombrero pues es un sacrificio de andar cargando, por decirlo así, unos 6 kilos. Ahora se ha implementado de que el carnaval empiece con el brinco de los niños. ¿Por qué? Porque hay menos gente. Y vamos a tomar en cuenta que los niños empiezan a brincar o a disfrutar de ese brinco del chinelo desde los 6, 7 años. ¿Sí? 6, 7 años hasta los 12 años. Las maestras tienen la costumbre de hacerlos brincar a los niños. Porque no cualquiera, cuando escucha el sonido del chinelo, no cualquiera puede darle los pasos. Entonces hay que practicarle. Y la cuna del chinelo se dice que siempre se ha dicho que la cuna del chinelo es en Tlayacapan, ¿sí? Pero por las fechas de que se hablan, tomando en cuenta las versiones de la gente mayor de aquí de Tepoztlán, que desgraciadamente muchas ya no están con nosotros, ¿sí? Se hablan de 2 fechas. Que Tepoztlán realizó su primer carnaval en el año de 1852 y Tlayacapan en el año de 1872. Posteriormente se agregó Yautepec, que fue en el año después del año de 1890. A partir del año de 1957 se inicia una nueva elaboración del traje de chinelo, ¿sí? En donde ya se utilizan material de fantasía como es perla, cantillo. Para la elaboración del sombrero de chinelo, primero debemos de contar con el petate. El petate ya está forrado ahorita. El petate se hace de palma y se compra. Posteriormente se hace el forro para forrar el petate. Una vez teniendo forrado el petate, se empieza con las grecas. Este dibujo es pensando pues en la habilidad del artesano o del gusto de la persona también. Este sombrero se hizo para un niño de 8 años. Posteriormente, ya teniendo forrado y con las grecas, se empiezan a colocar las figuras. Las figuras son elaboradas con chaquira. Teniendo ya los arcos, se pone el fleco. El fleco tiene una medida especial para sombreros pequeños. El colgaje lleva una variedad de colores, también dándole una combinación a los colores que ya tenemos en el fleco, tenemos en las figuras y tenemos en las grecas. Y una vez teniendo el forro, se hace el portaplumas. Anteriormente no se contaba con el portaplumas. La pluma para sujetarse en el sombrero se cosía. De esta manera, en forma sintética, tenemos el sombrero. Prácticamente dándole otra forma al traje de chinelo. Y como dicen este es un gusto que se lleva en la sangre. Como tepoztecos, es un gusto que se lleva en la sangre. Mire, yo inicié a la edad de los 15 años.
En los 15 años, porque vuelvo a repetir, no tenía inquietud de hacerme de un traje de chinelo. Desgraciadamente, la posición económica con los que contaban mis padres, pues no les era posible. Después de bastante tiempo, después de haberme retirado como maestro, pude llegar a elaborar mis trajes de chinelo, volver a recordar ese tiempo que dejé pasar. No cualquiera siente esa música, ¿no? Esos movimientos, esa alegría que siente uno cuando está escuchando los sones del chinelo. Yo como chamaco, y pienso que todos los chamacos al escuchar esa música sentimos un cosquillo en el cuerpo que nos dan comezón las piernas. Dicen el chinelo, es movimiento de hombros y cadera. Nosotros año con año estamos esperando este evento de los carnavales. Iniciamos con el primer carnaval del año, que es en Jiutepet, Morelos. Nosotros empezamos confeccionando nuestros propios trajes con lo que pudiéramos. Nosotros representamos a Tejalpa, es municipio de Jiutepec. Actualmente nosotros conformamos una comparsa alrededor de 20 chinelos. Para mí el carnaval, si yo no tenía un traje, no era carnaval para mí. Conocí a mi esposo y inmediatamente me di cuenta que le fascinaba eso de los chinelos. Entonces, a mí siempre me ha gustado, me fascina estar con él, ver sus trajes uno y otro, cuando los porta, ver cómo los admiran las personas a sus trajes. Además, lo veo relajado, es un desestrés, es su pasión, vamos. Yo me voy encantada con él. Pues hay gente que desafortunadamente pues nos ahorilla, nos maltrata inclusive nuestros trajes, aún sabiendo pues que es una artesanía, es algo pues para nosotros lo máximo. Y la gente pues desafortunadamente no lo ve así. Hay regiones en donde al chinelo se le respeta mucho. Y además a las personas que los portan, porque no nada más es el traje pesa mucho, se acaloran, realmente es una pasión para ellos. Y hay quienes han dicho, préstame tu traje, se lo ponen 5 minutos y no aguantan. Dicen, no, me respetas, porque realmente son trajes pesados, cansados, y aún así ellos los bailan, lo disfrutan. El carnaval pues es de todos, pero el carnaval en Morelos está representado por el chinelo. En algunos lugares, como dice mi esposo, no se le da el valor que tiene, principalmente al traje, porque este traje es una obra de arte. Todos los trajes tienen una historia, una leyenda. Por ejemplo, pues hay trajes que nos hablan de la constelación, nos hablan de la conquista, nos hablan de personajes, aztecas, de todos nuestros antepasados. Y por ejemplo, estos trajes se confeccionan, pues aquí interviene desde que el que da la idea, el que dibuja, pues hay otros que solo se dedican a solo bordar. Y por ejemplo la máscara, pues la máscara es fabricada por otro artesano. Y en realidad pues hay categorías también que se les han llamado categorías en cuestión de la fabricación o elaboración de cada traje. Pues categorías como son lentejuela, categorías de chaquira, que pues la chaquira, como ustedes pueden saber, pues es una piedra muy pequeña, y pues para el bordado
pues es más tiempo. Un traje de esta categoría pues se lleva alrededor de un año. A mí me ha tocado esa experiencia de San Miguel de Allende, Guanajuato. Ahí hay mucho turismo extranjero. Se han quedado impresionados. O sea, no los dejan luego brincar por estar tocando el traje, sentir su textura, apreciar la Shakira. No lo pueden creer que ese traje haya sido elaborado piedra por piedra. Le dicen, ¿quién hace esto? Son trajes que han participado en concursos y que han ganado. Estos trajes que mi esposo ahorita está mostrando sacaron primer lugar en un concurso que se hace año con año en Yautepec, estado de Morelos. Y es una satisfacción porque pues las noticias, los periódicos, el traje ha aparecido ahí como primer lugar. Y es muy mencionada la comparsa La Asunción de Tejalpa por sus trajes. No sé, ojalá nuestros hijos, nuestros nietos puedan continuar con esa tradición, que no se pierda nunca, porque esa tradición es originaria del estado de Morelos, México, de lo cual estamos muy, muy orgullosos. Cada artista o artesano confecciona cierta parte del traje según al gusto del cliente. En el pueblo de Yautepec, los trajes son considerados los más elaborados y confeccionados en su mayoría con temas prehispánicos y de la conquista. Mi nombre es Arturo Mendoza Miranda, tengo 34 años, soy originario de aquí de Yautepec, Morelos. Estuve viviendo en Jutepec 25 años, actualmente ya estamos otra vuelta aquí. Y tengo 6 años dedicándome aquí a bordar, a la elaboración de figuras para trajes de chinelo. Este tipo de trajes se empezó a elaborar aquí en Yautepec, Morelos. Es el sombrero, sus plumitas, el volantón es esta parte que llevan aquí atrás, es el volante. La figura que te dije del faldón es una figura que va en esta parte de aquí abajo, que también es una figura fija, y pues la figura que va en el frente, que pues es más grande, que yo las hago de 90 por 90 centímetros, que va abarcando casi desde acá arriba hasta acá abajo, ahora sí que pues en el tamaño real, y pues a lo ancho. Este es el primer traje que elaboré. Primero hice lo que es el dibujo, en cartulina, hice el diseño, el dibujo, lo coloreé y ya en base a eso se le van metiendo los colores. Y pues con este es con el que concursé en el 2011, que gané lo que es tercer lugar en el concurso de traje de chinelo en categoría Shakira. Aquí primero se delinea todo, delineas todo y ya vas metiendo los colores nada más. Pero primero delineas todo en negro, todo lo que va delineado lo vas haciendo. Y ya después vas metiendo los colores. La elaboración de estos trajes son siempre a capricho de quien lo porta, decidiendo qué imágenes proyectar en cada vestimenta. Tal es el caso como imágenes religiosas o personajes de la actualidad. Yautepec es uno de los pueblos donde acostumbra a hacer su propio concurso de trajes, donde evalúan su elaboración y confección. Es decir, un traje debe de estar confeccionado de la forma siguiente. Al bordar o confeccionar los trajes, no se deben de mezclar los materiales. Si se usa Shakira, no se debe de colocar lentejuela, y en cada figura del vestido debe de ir a la par con el sombrero, proyectando la misma historia, y se debe de bailar con botas o botines.
disfrazados, que también se le da el nombre de comparsa, surgen a la par del huehuetzin o chinelo. Son disfrazados de animales o con figuras de animal. En sus inicios portaban animales disecados, como iguanas, armadillos o pieles de animales más grandes, para asustar a las hijas de los hacendados. Los disfrazados, o mejor conocidos como chinelos, son personas que se presentan en los lugares de carnaval, con su único fin de lucir el traje y agradar al público asistente, con la danza que invita a participar, ya que es inevitable escuchar el son y resistirse a bailar. En sus inicios, solo podían bailar los disfrazados, y el público solo se disponía a disfrutar de la danza o baile. De los primeros recuerdos que tengo son de mi madre, que cuando jugaba con nosotros en esos juegos sin juguetes, uno era mecernos en sus piernas y en sus pies, chiflando los sones del chinelo. Para esto, pasado el tiempo, ya platicábamos más y venimos observando muchas cosas. La verdad es de que el chinelo se trae en la sangre. Las personas embarazadas y a punto de dar a luz viven y vibran con la emoción del chinelo. No lo buscas, se te mete. Y creo que desde ahí, según dicen los médicos, que la criatura ya siente, ya vibra, ya escucha, ya vive. Y creo que desde ahí empezamos a hacer chinelos. Así es de que en cualquier fiesta aquí en Yautepec, y que me ha tocado participar, y que lo he hecho incluso, cuando se pide a la novia, en la boda, cuando se encarga, cuando se da uno cuenta que ya está en gestación, y cuando nace, y cuando se bautiza, y cuando y todo lo demás, siempre chinelo y chinelo y chinelo y chinelo y chinelo, y así toda la vida. El asunto es de que hay quien deja en su testamento dinero e indicaciones precisas para que al sepultarlo sea con la banda y con los chinelos. La verdad son emociones muy particulares, pero creo, no dudo, de que a muchos como yo nos sucede lo mismo. Y si escribo esto es porque estoy seguro que más de 3 se verán reflejados. Cuando no se tiene recursos económicos, se juega con cualquier cosa. Cualquier silbido se convierte en música. Cualquier objeto se utiliza para poder jugar. Y nuestros juegos eran, desde pequeños, pues, de acuerdo a mi medio rural, medio campesino, campirano, jugar a los toros, jugar a los jaripeos, y por supuesto que ahí siempre hay música de banda. Y obviamente los chinelos no pueden faltar, aunque no estén los chinelos en físico, pero la música sí está. Y entonces crece uno con ello. No solo desde un principio y la mamó y todo, sino que llega el momento en que se convierte en un sueño y en una obsesión. Y si no hay recursos, decía, usted ve cómo, pero se dan las oportunidades y me sucedió así. Estaba pues ansioso de un traje, y es que portar un traje o un disfraz de chinelo, sobre todo en este tiempo que es de calor, de veras que es hasta mortal, ¿eh? Trajes muy cerrados, muy calientes, calle tras calle, subidas, bajadas, a pleno sol, sin parar. Si sientes que los pies te brincan o no te obedecen, es porque ya estás perdiendo el control. Pero tú quieres seguir brincando, tú quieres seguir siendo chinelo. Y eso me sucedió. Mi padre ya estaba cansado y me dice, oye, ya es el segundo día
ponte el traje. ¿Qué? No le creía. Ponte el traje. ¿De veras? Y dice mi mamá, ándale, póntelo. Y me ayuda a ponérmelo. En ese momento me convertí en uno solo. Traje y yo éramos uno solo. Me sentí el verdadero chinelo. Y un traje tan hermoso como el de mi padre. Y si no era el mejor, para mí era lo máximo. Para mí era lo máximo. Y yo me sentía que solamente yo existía, que yo flotaba, ¿no? Pero ya era un chinelo. Así es de que me urgía que amaneciera. Y en el primer juguetón, que es la llamada, ya sabíamos en dónde iban a reunirse. Y corriendo y acomodándose, llego a la esquina y solo primero integrarme a la comparsa. Y así no me acordaba de comer, ni de ninguna otra cosa. Yo lo que quería era brincar y brincar y gritar y ser un chinelo verdadero. Y llegué a serlo. Si el chinelo no hubiese nacido en Tlayacapan como le reconocemos, en cualquier lugar que hubiera nacido, tenía que haber sido en el estado de Morelos, en este paraíso Tlahuica. No concibo otro lugar para el chinelo. Por eso hablo del paraíso del chinelo. El carnaval tiene que seguir, la fiesta tiene que continuar, las autoridades deben de apoyarlas, además, ¿sí? Los ciudadanos debemos de ser responsables, debe de haber venta de alcohol, por supuesto, es la fiesta al dios del vino, no puede haber otra clase de venta, sin embargo no es por alcohol como se dice, no es la cantina más grande tampoco. Tengo la oportunidad de conocer otros carnavales del mundo y esos sí son derroches, no como aquí. Por ello, yo estoy haciendo algunas recomendaciones en este producto a los ciudadanos a que se comporten civilizadamente, a que las autoridades, si saben cuál es el problema, lo prevengan y eviten que eso vaya sucediendo, pero que no prohíban el carnaval, porque es robarle el espíritu a la gente, es acabar con la identidad. Pero es muy importante que conozcan su raíz. No cualquier persona que se enfunda en un disfraz de chinelo es chinelo, no. El chinelo lleva muchas cosas a su alrededor, que es la responsabilidad. Hasta elaborar un traje se requiere responsabilidad, no solo inversión como algunos creen, no. Se necesita mucho más, porque es la identidad, es el reflejo de un pueblo. Es la vida misma, de que el ciudadano sea responsable, de que la autoridad sea responsable, de que ser chinelo no es cualquier cosa, de que ser chinelo es algo grandioso, es algo que vale la pena. Somos nosotros, en cualquier ámbito que nos veamos, sujetos a admiración, y debemos asumirlo con responsabilidad. Repito, que ser chinelo no es cualquier cosa. Y el carnaval arropa al chinelo en algún tiempo, en algún lugar. Y eso se le ha dado reconocimiento a los Altos de Morelos en Tlayacapan, a Tepoztlán y ahora Yautepec. Por eso el trabajo lo he denominado Triángulo del Chinelo.
en donde en Tlayacapan siguen con una indumentaria un tanto rústica, un tanto original. La mentalidad de muchos está distorsionada, lo han deformado también. En Tepoztlán se han convertido en más solemnes y en más respetuosos. Se visten con mucha elegancia, han llegado a ese acuerdo a partir de hace muy poco tiempo, porque también estaba en una metamorfosis que no podían definir. Y Yautepec, siempre saliéndose del orden, ha hecho de ese traje una obra de arte. Por ello aprovecho para recomendar que a los hacedores de trajes de chinelo no se les llame artesano, son artistas. No son piezas en volumen, son piezas originales. No hay ninguna parecida a otra. Todas son subgéneris. Tal vez combinen en el color, tal vez combinen en las figuras, pero nunca serán iguales. Y entonces Yautepec ha sido, desde hace mucho rato, uno de los lugares exportadores de verdaderas joyas, trajes de chinelo. Y así son los trajes de Yautepec, y se le ha denominado por algunos personajes como el traje de chinelo barroco, por estar lleno de tanta fantasía, recamado. Desafortunadamente, para mi punto, creo que ha estado siendo rebasado de parte de algunos artistas, deformándolo en su estética. Y algunos, pues como es a capricho, juegan y distorsionan, y bueno, al final de cuentas es su gusto, porque gusto es el término de toda la fiesta. Si yo estoy en la comparsa, es por gusto. Si yo soy autor, es por gusto. Si yo soy chinelo, es por gusto. Si soy cuetero, por gusto. Si yo soy el que hago los videos, por gusto. Y si yo pago, por gusto. Y si me amanezco tirado en la calle, es por gusto. El gusto es lo que predomina en esta gran fiesta del Carnaval de Morelos, en donde la estrella es el chinelo. Es así como los pueblos de Morelos disfrutan de un festival anual, que ya es toda una tradición por hombres, mujeres y niños, que esperan con ansias la llegada de un carnaval único en el mundo, con el ya conocido por todos los lugareños, el brinco del chinelo.